sitio arqueológico Chircal está ubicado en el sector de Yarumela, La Paz. Constituye el vestigio más antiguo de la presencia humana organizada en todo el territorio nacional. Esta sociedad lenca estaba dividida en estratos regidos por un rey, guerreros, artesanos y agricultores. Yarumela está ubicado en la ruta comercial que servía de puente a la América nuclear precolombina de México Central hacia el sur del continente. Estamos en el sitio arqueológico conocido como Yarumela, en La Paz. Es un sitio muy interesante porque es quizás de los más antiguos del periodo formativo que tenemos en Honduras. Es decir, que es el lugar donde se comenzó a estructurarse esos cazadores-recolectores a lo que son agricultores incipientes y empiezan a darse lo que se conoce como un cacicazgo o una jefatura, donde hay un cacique, hay un grupo el encargado de la parte religiosa y también hay un grupo que trabaja para este grupo de poder. Yarumela, pues realmente está ubicado acá en todo lo que es el valle de Comayagua. Es un lugar que inicia esos primeros momentos de esas primeras ciudades estructuradas como tal. Pertenece, como lo comentamos, al periodo en Mesoamérica, quizás uno de los más antiguos lugares de desarrollo, que tiene que ver con ese preclásico. Cuando hablamos de un preclásico, nos estamos refiriendo a incluso, según dataciones que se han hecho los diferentes arqueólogos en este lugar, dataciones incluso desde el año 1000 a.C. hasta pues, el periodo clásico, que estamos hablando del 400, 500 después de Cristo. Es decir, es un lugar, un centro ceremonial muy importante que se inicia acá en la ciudad, este poblado conocido como Yarumela. Bueno, este sitio es impresionante, es el sitio arqueológico de Yarumela, La Paz, más conocido como el Chircal o Chircal, buscado en la literatura. Los arqueólogos nos han contado sobre este lugar. Eso es lo que hacemos nosotros los arqueoastrónomos, primero basarnos en la evidencia arqueológica para luego determinar si hay algún tipo de alineamiento, como llamamos arqueoastronomía. Cuando entramos en el campo de la arqueoastronomía, que es una disciplina muy reciente y que surge de dos palabras, de arqueo, de arqueología, y de astronomía, que sería lo que sería la parte arqueoastronómica, estamos hablando del estudio de los cuerpos celestes. Entonces nos llama la atención la distribución espacial que tiene el sitio. El sitio tiene muchos montículos, como la que estamos aquí ubicados, la estructura 101. La estructura 101, conocida como el Cerrito de David, nos llama la atención porque tiene una elevación de 20 metros de altura y está ubicada, tiene una orientación de este a oeste. Como podemos ver ahí al fondo, está la estructura 102, aquí la estructura de la 102. Nos llama la atención porque están ubicadas así, de este a oeste. En principio, pues pensamos que había un alineamiento que tiene que ver con los equinoccios, el equinoccio de primavera, el equinoccio de otoño, que para nuestra latitud norte, el equinoccio de primavera inicia alrededor del 21 de marzo y el de otoño alrededor del 23 de septiembre. Entonces es un alineamiento, es cuando se produce pues, el cruce del Sol en un movimiento aparente por el ecuador. Posiblemente se nos vino la idea de que podía existir ese alineamiento. ¿Por qué? Porque las culturas antiguas, cuando se ubicaban en lugares como estos, lo que buscaban era asentarse donde hubiera algún tipo de vegetación, también alimento como fauna, el alimento como el agua, que es vital. Entonces creemos que todo este lugar era un sitio ritual. En Yarumela hay diferentes estructuras que los arqueólogos pues, le han puesto un número. Estamos en este momento en la estructura 101, que es la más alta, de 20 metros. De hecho,
es la estructura o la pirámide más alta que encontramos desde el periodo preclásico en Honduras, y eso la hace diferente y la mantiene en un sitio muy importante, porque vemos ya esa construcción, esa arquitectura, esos diseños que va implementando los que aquí vivieron, quiénes podrían ser. Se la llaman los primeros lencas, algunos aparecen como los proto-lencas. Inicia todo este grupo de personas que se van expandiendo por todo el valle de Comayagua. Y si estamos acá en la 101, si miramos o hacemos una visión de 360 grados, podemos ver que podemos divisar todo el valle de Comayagua. En las diferentes excavaciones que han hecho aquí en Yarumela, pues han encontrado algunos productos exóticos, excéntricos, que no eran de la zona, pero que vemos el intercambio comercial que se daba aquí en este sector. También en las excavaciones han encontrado una especie de hachas, que son como hachas podría ser de guerra. Esa migración que se daba en la zona, todos los que se movían incluso para el sitio arqueológico Los Naranjos, que lo tenemos aquí a 60 kilómetros, vemos ese intercambio que había en este sitio ceremonial. La segunda estructura más importante del sitio arqueológico El Chircal es la 102, que se encuentra en las riberas del río Umuya y se cree que era utilizada para realizar ritos ceremoniales. Durante el mes de junio, las estructuras 101 y 102 se alinean con la salida del sol, anunciando de esta manera el inicio del ciclo agrario para el pueblo lenca. Aunque el punto donde estamos en este momento se le conoce como el Chircal, o también vamos a encontrarlo en la bibliografía como el Chilcal, ¿verdad? Es el centro ceremonial muy importante en el sentido de que es acá donde hacían ese tipo de eventos con el pueblo. Siempre cuando uno viene a estos lugares se pregunta quiénes vivían acá, cuándo iniciaron, por qué llegaron al lugar. Bueno, este es un punto de cruce en Mesoamérica muy importante, porque los primeros pobladores que se ubican acá es un lugar de encuentro donde los que se mueven tanto de occidente a oriente o a norte era como casi un paso obligatorio. Aparte de eso, tenemos cercano lo que es el río, que es el que va irrigando toda la ciudad, sirve para su agricultura, el conocido el río Umuya, que pues es el río que prácticamente le da vida a todo este valle de Comayagua. Un patrón que utilizaban nuestros ancestros era ubicarse siempre cerca de la fuente de agua. Donde está la fuente de agua, pues comenzaban ahí los poblados. Y Yarumela no va a ser la excepción, también acá está cerca de la fuente de agua. De hecho, cada vez que uno llega a estos sitios, se da cuenta que en principio hay agua, ¿verdad? Hay alimentos, hay frutas, hay pescado para poder obtener alimentos, para la caza, aves, etc. Y que, bueno, eran zonas de suelos muy fértiles. Entonces uno encuentra alrededor del Chircal hoy día lleno de cultivos, porque los suelos siguen siendo muy fértiles. Entonces el río Umuya y toda esta zona son siempre propicias para la vida humana. La Cueva del Gigante uno encuentra también las mismas características. El poblamiento de este sitio arqueológico inició en el año 1200 a.C. y su auge se establece en el año 400 a.C. El asentamiento de El Chircal de Yarumela cubrió aproximadamente 74 acres, 30 hectáreas, de territorio en el Valle de la Paz. Y debido a su ubicación, el sitio aprovechó el hecho de ser un importante pasaje entre el Océano Pacífico y el Mar Caribe. La historia es el estudio científico del pasado para saber o entender el presente y saber hacia dónde vamos al futuro. Eso es lo que hemos hecho en este recorrido aquí en el sitio arqueológico de Yarumela, de los más antiguos del periodo formativo. Incluso tenemos dataciones desde el año 1000 a.C. hasta pues 400 después de Cristo, un lugar muy importante en la historia de Honduras, es parte de nuestros ancestros. Hemos hecho un recorrido desde la estructura 101, 20 metros hacia arriba, donde pues era el lugar de
de ceremonial hacia todo lo que era la zona donde vivían las personas acá. Se habla de que había una población aproximadamente en la época de apogeo de 6.000 personas. Esto nos dice que era un lugar bastante poblado. Y estamos acá en la estructura 102, que era prácticamente la habitación probablemente del cacique, el líder de esta jefatura o este cacicazgo, donde él podía desplazarse y podía ver a todo su pueblo y podía tener ese contacto con ellos. El Valle de Comayagua ha sido desde siempre y aún en la antesala de la conquista en el siglo XVI uno de los centros poblacionales más importantes de Honduras. Este lugar experimentó amplios periodos de centralización y regionalización política. Los científicos se han encargado de investigar estos importantes lugares para tratar de comprender su forma de pensar al momento de construir estas ciudades siglos atrás. Me llamó la atención realmente ver la distribución de cómo estaban los montículos. Ya estuvimos en el montículo 101 llamado Cerrito de David. Luego pues empecé a ver la distribución de los otros montículos, pues seguí viniendo en otras ocasiones y me llamó la atención que habían más montículos, como la estructura 102, que podemos ver que está pues de repente ahí al fondo, ¿verdad? La estructura 102, y fascinantemente pues encontramos otras estructuras. Esta estructura en la que estamos paradas en este momento es la estructura 108. Esta con el tiempo, después de haber estudiado y hacer algunos análisis, porque también intervinieron muchas personas que trabajaron en esto. Tuvimos que buscar topógrafos, ingenieros civiles, personas que tuvieran la herramienta necesaria como estaciones totales para poder hacer este tipo de estudios, para poder hacer una triangulación, lo que llamamos una trigonometría, para determinar el movimiento del Sol, el movimiento del Sol aparente. Lo hicimos aparente porque no el Sol es el que se mueve, ¿verdad? Sino que lo miramos de una forma horizontal en la astronomía de posición. En la estructura en la que estamos parados, que es la estructura 108, aquí posiblemente, o de acuerdo a lo que nosotros concluimos, se sentaba el astrónomo antiguo, o se colocaba a hacer sus observaciones del astrónomo antiguo. En el Chircal se encuentran varios montículos estructurales notables. El más destacado de todos es la estructura 101, también conocida como el Cerrito, que fue en su tiempo la pirámide escalonada más grande, con una altura que superaba los 20 metros. Los arqueólogos han determinado que, en su época de pleno funcionamiento y mantenimiento, esta estructura podía verse desde prácticamente cualquier punto del valle donde se encuentra el sitio. Junto a este importante montículo también se pueden apreciar otros montículos de gran tamaño, como la estructura 102, una pirámide reconstruida y que se puede observar parte de su estructura antigua. Porque aquí la orientación para mí está de este a oeste, o sea, desde la estructura donde estamos ubicados, la estructura 108, hacia la estructura 101, conocida como el Cerrito de David. Cuando hago esto es porque estoy marcando algún tipo de ángulo, marcando hacia el norte, marcando hacia el oeste a 90 grados, moviéndome aquí a 23.5 grados, estoy haciendo 294.5 grados, que es lo que me determina la suma de 270 y 23.5, marcando un equinoccio o un solsticio de verano. Y si me muevo en este otro ángulo, partiendo de este origen como ángulo, más o menos haciendo algún tipo de analogía, marcamos a este otro lado, restando esos 270 a los 23.5, podemos llegar a un aproximado de 244 grados, que nos marcaría entonces un solsticio de invierno. Entonces esto es lo interesante de cómo el arqueólogo antiguo obviamente se dedicaba a eso. Ese era su trabajo. El arqueólogo antiguo se dedicaba solamente a la observación. Esta información que él obtenía, obviamente porque el cacique se lo pedía. ¿Por qué? El cacique estaba interesado en mantener a su pueblo realmente conforme, y en qué momento del año estaba.
cuándo podían cultivar, sembrar, cosechar en estos momentos del año. Cabe destacar que también los habitantes de Yarumela hacían su cerámica con la mano, no habían moldes. Esto también lo hace diferente al resto de otros lugares en el cual ya se utilizaban moldes en la cerámica. Algo muy importante que en los estudios que se hicieron en el tema de los huesos, se encontró de que realmente los que aquí vivían eran poco consumidores de frijoles. Pensábamos que en todo Mesoamérica consumían obviamente maíz, frijoles y calabaza, que es como parte de su dieta. Pero también lo interesante es que en el estudio que se hicieron de sus huesos se encuentra de que ellos tenían una consistencia bastante fuerte. En esta zona acá también ellos cultivaban lo que se llama la arboricultura, cultivaban el marañón. El marañón tiene muchas propiedades. Se utiliza la madera del marañón, del árbol, se utiliza la fruta con mucha vitamina C y también se utiliza la semilla. La semilla de marañón contiene proteínas. Entonces era el consumo constante que tenía la gente de Yarumela aquí en la zona. La arqueoastronomía es el estudio del cómo las poblaciones del pasado entendieron el fenómeno del cielo, cómo usaron estos fenómenos y cuál fue el papel del cielo en sus culturas. Estudia la alineación de edificios y monumentos antiguos con respecto a puntos cardinales, eventos astronómicos significativos o estrellas particulares. Esto puede proporcionar pistas sobre la importancia de la astronomía en la cultura de la sociedad en cuestión. Estamos ubicados en la estructura 102. El antiguo astrónomo de este lugar, Protolenca, si lo podemos llamar así, de acuerdo a estudios que se realizaron por arqueólogos y que nos dejaron esta evidencia para que después nosotros, los arqueoastrónomos, como disciplina nueva, empezáramos a buscar alineamientos en este lugar. Nos concentramos en hacer ese tipo de estudios, buscando de otras disciplinas, tanto como historiadores, arqueólogos, como ingenieros, incluso civiles, topógrafos, para poder determinar y hacer uso de tecnología, de la tecnología de la brújula de repente, de estaciones totales, para formar alineamientos. Y en este caso, quiero mostrarles este alineamiento que posiblemente el arqueoastrónomo o el astrónomo antiguo hizo desde este lugar, de la estructura 102 hasta lo que es la estructura del Cerrito de David, que se encuentra allá al final. Entonces posiblemente se ubicó en este punto y determinó que esto estaba alineado, de esta manera. Si esto está alineado, posiblemente estaba determinando un equinoccio de primavera, que vendría siendo también un equinoccio de otoño. Para nuestra latitud, eso sería alrededor del 21 de marzo para el de primavera y el 21 o 23 de septiembre para el equinoccio de otoño. Esta disciplina, que combina la arqueología con la astronomía, también examina cómo las civilizaciones antiguas registraban y utilizaban eventos astronómicos como solsticios, equinoccios o eclipses para estructurar sus calendarios y actividades religiosas. Estas investigaciones han proporcionado valiosos conocimientos sobre cómo las civilizaciones antiguas comprendían y se relacionaban con el universo, y han dado a conocer la importancia de la astronomía en la historia de la humanidad. Este fue el estudio que se realizó en este lugar. Hay muchos montículos más por investigar, pero esto fue lo que más nos llamó la atención. Como podemos observar, son montículos que están cubiertos todavía. Por dentro hay muchas estructuras, por dentro están las verdaderas pirámides, hay mucho material increíble, es una zona muy protegida y debe de ser así, porque es un patrimonio cultural natural protegido por la UNESCO, por ICOMOS, etc. Y nosotros, pues los arqueoastrónomos, hacemos el trabajo de hacer la búsqueda de esa orientación que pudieron haber tenido los antiguos protolencas, que por último se formaron ya como lencas, para poder entender el movimiento de los astros, en este caso del Sol como astro rey, para determinar en qué momento estaban ubicados en el tiempo.
Yarumela, como lo comentamos, es uno de los pueblos más antiguos del formativo en Honduras. Cabe destacar, y vamos a los antecedentes históricos, quienes anduvieron o quienes reportaron este lugar. Para 1855 pasó por aquí Efraín Squire, porque la idea era hacer un canal interoceánico, un canal seco que uniese el Océano Pacífico con el Océano Atlántico. Y esta zona de Yarumela era un paso obligatorio. Es más, cuando él lo reporta en sus informes, dice que llegó a un sitio donde los edificios estaban alineados, es decir, había cierta dirección. Estamos acá en el montículo de la 102, que lo importante de este montículo, en principio la ubicación. Atrás nuestro, o al frente, tenemos todo lo que es el famoso río Umuya. Este río Umuya es el que alimenta de agua a todo el valle de Comayagua. Pero lo interesante de esta estructura 102 es que esta tenía las características de una posible habitación ¿de quién? Del cacique. Y lo vemos en el punto de referencia. Él tiene acá una visión de prácticamente 180 grados, en el cual tiene visión hacia lo que es el centro ceremonial, a la estructura 101 que tenemos atrás, la que mide 20 metros. Entonces, esto lo hace un punto estratégico, por lo menos en aquel entonces. En principio, hay que decir que para mediados de del siglo XIX, más o menos 1840-50, vinieron al país muchos extranjeros. Por ejemplo, sobresale Efraín Squire y sobresale también William Wells, que escriben sus biografías de los viajes. Entonces, estos libros son los cuentos, los relatos de ellos sobre sus viajes. ¿A qué venían estos personajes a Honduras? Por ejemplo, William Wells viene detrás, a él encuentran un documento en Estados Unidos donde encontraron el famoso dorado. El dorado era la leyenda que estaba lleno de oro. Y según lo que dice Wells, le encuentran un documento que el dorado es en Olancho. Entonces él viene a Honduras a buscar el dorado. William Wells, igual que Efraín Squire, eran algo así como embajadores o cónsulos de Estados Unidos en estos territorios. En cambio, Efraín Squire, bueno, Wells también viene a buscar recursos naturales que se puedan vender, madera, minerales y oro. Efraín Squire viene con otra idea. Viene a buscar un canal que pudiera comunicar el Atlántico con el Pacífico. El Chircal, ubicado en Yarumela, fue un centro de comercio muy importante para los lencas. En esta zona se han encontrado restos domésticos que demuestran que era el asiento del cacicazgo dominante de todo el valle. Yarumela es actualmente un sitio arqueológico impactante, lleno de elementos que se pueden estudiar. Comayagua, el valle de Comayagua, incluye dos ciudades, la ciudad de Comayagua y la ciudad de La Paz. Pero en la ciudad de La Paz, el valle le llamaban el Valle de las Piedras, ¿verdad? Porque estaba lleno de piedras. ¿Qué les interesaba a ellos de Comayagua? ¿Y qué les interesaría de otras regiones de Honduras, además de los recursos naturales? Las poblaciones indígenas. Entonces ellos andaban detrás de cuestiones arqueológicas. Stephen, que es otro personaje que va a venir a Copán, se va a encargar de comprar Copán por $50 en aquel momento. Todo Copán por $50 y se la vende después al Museo de Peabody de la Universidad de Harvard, ¿verdad? Pero lo interesante es que estos personajes andaban atrás de búsquedas. Ya habían andado en Egipto, ya habían andado en Grecia, ya habían andado en Petra, en Siria, y de repente descubren, además de Copán y de Honduras, el Machu Picchu, y descubren otras ciudades, y andan detrás entonces, además de los recursos naturales, de los restos arqueológicos encontrados en la zona. Es decir, la zona que a ellos les interesaba eran las zonas que habían estado pobladas por estas poblaciones indígenas. El caso de La Paz, en el Chircal, y el caso también de La Paz, de la Cueva del Gigante, señalan la Cueva del Gigante el primer lugar habitado por seres humanos, pero que eran nómadas, que solo llegaban ahí a hacer ciertos rituales, se quedaban un tiempo corto, pero se iban.
Pero el Chircal tiene la cualidad de ser el primer centro poblado permanente, no solo de Honduras, ambos de toda Centroamérica. Squire llega a La Paz y le dicen que el sacerdote que está en la ciudad de La Paz tiene información. Entonces ese es el primer contacto. Van del sacerdote y le pide y le comenta que anda buscando y le dice que sí, que le ha encontrado muchas piezas, precisamente en el Chircal. Y le dice que si las puede ver, le dice que sí, que con todo gusto, ¿no? Le muestra las piezas, en eso le dice que le va a ir a traer más, él decide, escoge una o dos, la guarda en su mochila, se la roba al sacerdote para llevar pruebas pues, de que estas poblaciones existían. Después de estos dos sitios, de la Cueva del Gigante y el Chircal, el otro sitio de interés era el lago de Yohoa, porque también ahí estaban los lencas. Es de señalar que los lencas fueron los primeros en llegar al territorio, incluso muchísimo antes que los mayas. Entonces el lago de Yohoa se va a convertir en el punto de contacto más adelante entre los lencas, que se van a fundar una pequeña ciudadela, los naranjos, y los mayas, que van a llevar a hacer comercio e intercambio al otro lado de los naranjos. Y hoy día pues este sitio se vuelve pues también muy interesante. Estos personajes como Ephraim Squire eran una suma de cosas. Eran cónsules, militares, arqueólogos, expertos en geología, considerados científicos para su época, razón por la que los enviaron a Honduras. La tarea de ellos es hacer un inventario de todo lo que van viendo, de todo lo que se puede comprar y todo lo que puede ser industrializado, ¿verdad? Y entonces ellos recomiendan al gobierno de Estados Unidos, cuando regresan, miren, yo les recomiendo que vayan a Olancho, al río Guayape, y que ahí van a encontrar oro. Es más, el oro es de tal calidad. Vayan a Santa Lucía, vayan a Huazucarán, aquí nomás por Ojojona, ahí hay zonas mineras. Entonces, es esa recomendación. Y Squire recomienda que la depresión transversal de Honduras, que voy a explicarla ahora, fuera usada como un canal. Es decir, que se inundara con el agua del mar por el Atlántico y que a través de él se podría viajar hasta el Pacífico. Esta depresión transversal todavía existe. Es el Valle de Sula, en Cortés, el lago de Yohoa, que antes estaba conectado también, el Valle de Comayagua y el Valle del río Huascorán. Es decir, que se podía navegar. Y al inundarla, con esclusas, igual que el Canal de Panamá, se podían entrar barcos muy grandes. Entonces, la tarea de Squire es decir que pasando esta región, iba a pasar precisamente por el Valle de la Paz. ¿Cómo se da cuenta Squire y cómo se da cuenta Wells de esta depresión transversal? Llegan a Mapala y en Mapala se suben al cerro más alto y el viento les da del lado de Honduras. Entonces dicen, ¿cómo es posible que siendo Honduras una región horizontal y con las montañas de este a oeste, los vientos lleguen hasta acá, a menos de que haya un paso natural? Y lo encuentran, es la depresión transversal. Y lo recorren desde el sur de Honduras, pasando por Aramecina, por San Juan del Norte, por todos estos pueblos de La Paz, hasta llegar a La Paz y Comayagua y hasta el lago de Yohoa. Honduras presenta un relieve altamente diversificado como resultado de procesos geológicos pasados, incluyendo movimientos de elevación de montañas y actividad volcánica. Estos procesos condujeron a la formación de cordilleras, colinas, mesetas y llanuras en el paisaje actual. Además de estos factores internos, debemos considerar influencias externas como la erosión, que también ha desempeñado un papel significativo en la configuración del terreno hondureño, dando forma de alguna manera a la gran depresión transversal que atraviesa el país.
Para 1941 estuvo en esta zona de Comayagua el nuncio apostólico Federico Lunardi. Federico Lunardi, cuando hace su inspección en toda la zona, dice que es de origen maya, lo que se le conoce como la mayanización. Todo lo que tenía que ver con estructuras, con pirámides, lo asociaban a los mayas. Pero realmente este es un sitio lenca y lo podemos observar en sus pirámides. El tema de las pirámides tiene que ver básicamente con reflejar un poco lo que son las montañas, como montañas sagradas. Justamente atrás mío se encuentra una de esas grandes montañas y ellos tratan de alguna forma todo lo que está en su entorno, reflejarlo en la zona de habitación o la zona de ceremonial. Eso es muy importante porque lo vemos en todo Mesoamérica, es una tradición en todo Mesoamérica. También es importante hacer notar que Federico Lunardi, que anduvo por aquí en 1941, hizo las primeras fotos de Yarumela, pero vinieron una serie de investigadores, que ya incluso lo mencionaba el profesor José Rubel, que pues se dedicaron a excavar. La primera excavación que se hizo acá fue en 1949, Joel Cambit hizo esa excavación, pero también anterior a esta excavación vinieron exploraciones como la Universidad de Tulane, ¿verdad? También estuvo haciendo una excavación. Vieron la importancia que tenía el sitio de Yarumela en todo Honduras y en todo Mesoamérica. Entonces hay que intentar reconstruir un poco el sitio para poderlo entender, pero vemos que es uno de los sitios arqueológicos más grandes del Valle de Comayagua, que servía de intersección en los diferentes grupos que se movían de un sector al otro sector. El Valle de Comayagua posee una gran riqueza cultural y arqueológica que, desde hace muchos años, ha llamado la atención de científicos internacionales decididos a explorar nuestros recursos y que aún no se han descubierto en su totalidad. Comayagua era la capital prácticamente en la época colonial y era el centro religioso. Estas poblaciones indígenas eran vistas como poblaciones, en principio no católicas, es decir, como salvajes y gente del diablo, ¿verdad? Que no querían meterse a la religión católica. Entonces, en los primeros lugares poblados son los lugares donde llegaron los lencas. Y por lo tanto Comayagua, el lago Yohoa, son de los principales sitios de interés para estos investigadores y para los españoles también. Los españoles no querían llegar a un territorio sin gente, porque ellos no venían a trabajar. Ellos venían a explotar a los habitantes nativos, a sus recursos naturales, pero no querían, por decirlo así, ensuciarse sus manos. Ellos eran nobles, ¿verdad? Y para eso necesitaban a población indígena. Toda la historia de Honduras nos recuerda que la población indígena siempre fue menos de la que los españoles querían. Y además se morían por el maltrato, etc. Y entonces siempre estaban pidiendo que les permitieran usar más indígenas o traer de otros lugares o comprar esclavos negros. Y el lago Yohoa era un paso obligado. Prácticamente si queríamos pasar de un sitio a otro de Honduras, del este al oeste o del norte a sur, había que pasar por el lago Yohoa. Era la carretera más plana, está en la depresión transversal, y era un lugar en que en pequeñas embarcaciones se podía cruzar de un lado al otro. Así que se convirtió en un centro económico, de intercambio comercial y cultural. Hemos encontrado en la zona del lago Yohoa, cercana a Los Naranjos, no solo poblaciones lencas, sino también restos de poblaciones de otras culturas en las zonas cercanas. Por ejemplo, hemos encontrado campos de pelota, que podrían ser mayas. Y entonces eso indica pues mucho la historia, ¿verdad? Que todavía falta por investigar y por asegurarnos de que quede escrita. No podemos dejar de mencionar que este sitio ha sido explorado por diferentes antropólogos y que han encontrado diferentes piezas de cerámica de pigmento naranja que en la actualidad se conservan en el Museo de Comayagua. Igualmente, debemos recordar la importancia histórica que representan estos lugares y toda la historia que aún falta por descubrir.
Dentro de la cosmovisión mesoamericana, Yarumela pues también practicaba este tipo de rituales. Aquí estamos en lo que se le conoce como un altar de sacrificio, una piedra de sacrificio. Podemos observar el trabajo que se hizo en cada uno de estos agujeros. Probablemente el chamán, el sacerdote, el que hacía estos rituales. Y si lo vemos, la piedra se encuentra en todo el centro ceremonial, es decir, en un lugar público, porque estos rituales eran públicos. Podría ser sacrificios de animales, podría ser el hecho de moler diferentes hierbas medicinales, al igual también podría ser, algunos aducen de personas, no tenemos esa evidencia, pero por lo menos una de las costumbres básicas en Mesoamérica era con animales. ¿Y cuándo hacían estos sacrificios? Pues lo hacían en momentos especiales, sobre todo agrarios, cuando era el momento de cultivar, cuando era el momento de cosechar, más que todo estos rituales eran de acción de gracia. Y lo encontramos siempre en las zonas públicas, tanto en la cultura lenca, en la cultura maya, azteca, inca, eran actos que tenían que ver básicamente con agradar a los dioses, y también al final el sentido, ¿cuál era? El sentido era agrario. Entonces vemos la dimensión de este altar de sacrificio que se le conoce, que lo tenemos acá, y lo importante de todo es que se mantiene siempre ese patrón desde México hasta Honduras. Lo que en términos generales uno encuentra es que el país tiene una riqueza, no solo en recursos naturales, sino en recursos históricos, que debe proteger, que debe cuidar y que debe dejar para las futuras generaciones. Y además para el desarrollo del turismo. La gente viene a Honduras por nuestras playas o por Copán. Es muy importante conocer esta historia. ¿Para qué? Para transformarla, pero también para preservarla. Nadie ama lo que no conoce. Pero nuestra idea es el conectarnos con esta historia, protegerla. El lugar pues prácticamente está en forma natural. Conviene mantenerlo limpio, conviene cuidarlo, preservarlo, pero lo más importante es conocer un poco más de su historia para poder protegerlo y que quede a perpetuidad para las siguientes generaciones. Estos sitios requieren más atención del Estado, del Ministerio de Cultura, del Patrimonio, requieren más presupuesto, más vigilancia para evitar que la gente siga dañando. Por ejemplo, detrás del Chircal, detrás del Montículo 2, no solo el río está labrando el montículo, sino que la gente está sacando arena y está sacando rocas. Y están debilitando toda la estructura, todo el montículo. Entonces es el llamado para que no solo el Estado, sino los habitantes del lugar protejamos este patrimonio que nos legaron nuestros antepasados.